Hay una diferencia entre conocer a alguien y creer que lo conoces. Yo pasé 40 años creyendo que conocía al hombre que dormía a mi lado cada noche. 40 años preparándole el desayuno. 40 años lavando su ropa, cuidando de sus padres cuando enfermaron, criando a nuestros hijos juntos. 40 años construyendo lo que yo pensaba era una vida compartida, una historia de amor imperfecta pero real. Hasta que una tarde de domingo, mientras buscaba unas escrituras viejas en el estudio que él siempre mantenía cerrado con llave, encontré una caja de zapatos escondida detrás de unos libros que nunca había visto que leyera. Y cuando abrí esa caja, mi vida entera, cada recuerdo, cada momento que había atesorado como precioso, se convirtió en una mentira. Me llamo Elena, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre con quien construí mi vida nunca existió realmente. Contexto. Conocí a Roberto cuando yo tenía 21 años. Él tenía 25 y trabajaba como contador en una empresa mediana del centro de la ciudad. Yo era maestra de primaria, recién graduada, llena de sueños y con esa ingenuidad que solo tienen las mujeres jóvenes que crecieron en hogares donde el amor era simple y honesto. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. Me enseñaron que el trabajo duro, la honestidad y la familia eran los pilares de una buena vida. Y cuando conocí a Roberto en una fiesta de un amigo común, vi en él exactamente esos valores. Era serio, responsable, educado. No era el tipo de hombre que te hace perder la cabeza con pasión desenfrenada, pero me hacía sentir segura. Y en aquel entonces, para una mujer joven de familia humilde, la seguridad era más valiosa que la pasión. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi vestido era prestado de mi prima. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres. Pero yo era feliz. Genuinamente feliz. Los primeros años fueron como imaginas que deben ser. Alquilamos un departamento pequeño. Roberto trabajaba largas horas, yo enseñaba en una escuela del barrio. Los fines de semana íbamos al mercado juntos, cocinábamos, veíamos televisión. 3 años después nació nuestro primer hijo, Matías. 2 años más tarde llegó Carolina. Y mi vida se llenó de esa hermosa rutina que tiene criar hijos. Las noches sin dormir, las primeras palabras, los primeros pasos, las reuniones escolares, los cumpleaños. Roberto era un buen padre, o al menos eso creía yo. Jugaba con los niños los domingos. Asistía a los festivales escolares importantes. Proveía para la familia. Con los años, su carrera fue creciendo. Cambió de empresa varias veces, siempre mejorando su posición. Eventualmente abrió su propio despacho de contabilidad. Las cosas mejoraron económicamente. Compramos una casa. Los niños pudieron ir a mejores escuelas. Yo dejé de trabajar cuando Carolina entró a la secundaria, principalmente porque Roberto insistió en que ya no era necesario y que podía enfocarme en la casa. En ese momento lo vi como un logro. Habíamos alcanzado esa estabilidad con la que soñábamos. Ahora entiendo que fue el principio de mi dependencia total. Nuestro matrimonio no era perfecto, por supuesto. Roberto era reservado, a veces distante. Había temporadas en las que trabajaba hasta muy tarde, llegaba a casa cuando yo ya estaba dormida. Viajaba con frecuencia por trabajo, pero yo nunca cuestioné nada de eso. Confiaba en él, completamente. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Confías. Los años pasaron. Matías se fue a la universidad, estudió ingeniería, se casó, nos dio 2 nietos preciosos. Carolina se hizo arquitecta, también se casó, vive en otra ciudad. Y de repente, Roberto y yo estábamos solos nuevamente en esa casa que ahora parecía demasiado grande.
Él tenía 65 años, yo 63. Habíamos llegado a esa etapa de la vida donde se supone que disfrutas el fruto de tantos años de trabajo. Donde viajas, conoces a tus nietos, descansas. Pero algo había cambiado en Roberto. O quizás siempre había estado así, y yo nunca lo noté, porque estaba demasiado ocupada criando a nuestros hijos. Pequeñas señales. Las señales siempre están ahí. El problema es que cuando confías en alguien, tu cerebro justifica cada inconsistencia, cada detalle extraño. Porque aceptar que algo está mal significa aceptar que tu realidad podría no ser lo que creías. Empecé a notarlo hace aproximadamente 2 años. Pequeñas cosas. Roberto se había vuelto extremadamente protector con su teléfono celular. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Nunca lo dejaba sobre la mesa. Siempre estaba boca abajo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era por hábito, que manejaba información confidencial de clientes y había desarrollado esa costumbre de proteger la privacidad. Tenía sentido. O al menos eso me dije a mí misma. También noté que había empezado a usar una colonia diferente. Más cara, más sofisticada. Cuando le comenté que olía bien, solo sonrió y dijo que se la había regalado un cliente agradecido. Empezó a cuidar más su apariencia. Se unió a un gimnasio, cosa que me sorprendió porque Roberto nunca había sido deportista. Pero me dijo que el doctor le había recomendado ejercicio para su colesterol. Otra explicación razonable. Los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes. A veces se iba por una semana entera. Cuando le preguntaba a dónde iba, me daba respuestas vagas. Un cliente en el norte, una auditoría en la costa. Nunca detalles específicos. Y yo, tonta de mí, nunca presioné. Porque no quería ser esa esposa controladora, desconfiada, insegura. Hubo una tarde en que llamó su celular mientras él estaba en la ducha. Estaba sobre la mesa de la cocina, vibrando. Vi el nombre en la pantalla. Arquitecto Ramírez. No contesté, por supuesto. Pero me quedó grabado porque no recordaba que Roberto hubiera mencionado estar trabajando con ningún arquitecto. Cuando salió de la ducha, le mencioné la llamada. Se puso tenso por un segundo, apenas perceptible, antes de decir: «Ah, sí, un cliente nuevo. Le devuelvo la llamada después». Otra señal fue el dinero. Roberto siempre había manejado las finanzas de la casa. Yo tenía una tarjeta para gastos del hogar, pero él controlaba las cuentas principales. Nunca lo cuestioné, porque él era el contador, el que entendía de números. Pero empecé a notar que se ponía irritable cuando yo mencionaba cualquier cosa relacionada con dinero. Cuando le pregunté si podíamos viajar a visitar a Carolina, me dijo que no era buen momento, que había que cuidar los gastos. Sin embargo, poco después, él hizo un viaje de trabajo de 2 semanas que debió haber costado una fortuna, y luego estaban las llamadas nocturnas. Varias veces me desperté a medianoche y escuché su voz en el estudio. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Una vez me levanté y caminé hacia allá. La puerta estaba entreabierta. Escuché que decía: «No puedo ahora, está despierta». Cuando entré, colgó rápidamente y me dijo que era un cliente de Asia, con diferencia horaria. Otra explicación razonable. Pero todas esas explicaciones razonables empezaron a acumularse. Y en el fondo, en ese lugar del corazón que una no quiere escuchar porque duele demasiado, sabía que algo no estaba bien. El verdadero punto de quiebre vino hace 6 meses. Roberto me dijo que tenía que ir a un congreso de contadores en la capital durante una semana. Me mostró incluso el folleto del evento. Todo parecía legítimo. Se fue un lunes por la mañana. Me llamó esa noche, brevemente, para decirme que había llegado bien.
No volví a saber de él hasta el miércoles. Y el miércoles recibí una llamada de mi hijo Matías. Estaba preocupado porque había intentado contactar a su padre para pedirle un consejo sobre unas inversiones y Roberto no contestaba. Le dije que estaba en un congreso, probablemente ocupado. Matías me dijo: «¿Qué congreso, mamá?». Revisé y no hay ningún congreso de contadores esta semana en la capital. Se me heló la sangre. Le dije a Matías que debía estar confundida, que quizás era en otra ciudad. Colgué y me quedé sentada en la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Tomé mi teléfono y busqué. Matías tenía razón. No había ningún congreso. Por primera vez en 40 años de matrimonio, marqué el número de Roberto con el corazón lleno de sospecha real. Contestó al cuarto tono. Podía escuchar ruido de fondo, música suave, voces. «¿Elena? ¿Pasó algo?». Su voz sonaba tensa. Le pregunté cómo iba el congreso. Hubo una pausa. «Bien, bien, muy interesante. Oye, estoy entrando a una conferencia. ¿Te llamo después?». Colgó antes de que pudiera responder. No me llamó después. No esa noche, ni la siguiente. Solo recibí un mensaje de texto el viernes diciendo que volvería el domingo como planeado. Esos días fueron los más largos de mi vida. No podía comer. No podía dormir. Mi mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Tenía una amante? ¿Otra familia? ¿Problemas con el dinero? ¿Qué podía ser tan grave que requería mentir sobre un congreso entero? Descubrimiento. El domingo por la tarde, Roberto llegó a casa. Entró con su maleta, me saludó con un beso en la mejilla como siempre y empezó a contarme sobre el congreso. Detalles inventados, conferencias que nunca existieron, personas que nunca conoció. Lo escuché fabricar toda esa historia, mirándolo a los ojos, y me di cuenta de que lo hacía con una facilidad que solo puede venir de la práctica. No lo confronté. Algo en mi interior me dijo que esperara, que observara, que necesitaba saber la verdad completa antes de actuar. Esa noche, mientras Roberto dormía, hice algo que nunca había hecho en 40 años. Revisé su teléfono. Sabía su contraseña, porque una vez me la había dicho para que pudiera responder un mensaje urgente mientras él manejaba, y nunca la había cambiado. O eso creía. La contraseña ya no funcionaba. Lo había cambiado. Mi corazón se hundió. Porque eso, más que cualquier otra cosa, confirmaba que había algo que esconder. Pasé los siguientes días en un estado de vigilancia silenciosa. Observaba cada movimiento, escuchaba cada conversación telefónica que podía, buscaba cualquier pista. Roberto no notó nada diferente porque yo me aseguré de actuar completamente normal. Seguí cocinando sus comidas favoritas, preguntándole sobre su día, sonriendo cuando debía sonreír, pero por dentro estaba muriendo lentamente. 2 semanas después, Roberto me dijo que tenía que ir a revisar unos archivos en el estudio un domingo por la tarde. Él siempre mantenía ese estudio cerrado con llave. Decía que era por la confidencialidad de los documentos de sus clientes. Yo había respetado eso durante años. Pero ese domingo, cuando salió a comprar algo a la tienda, noté que había dejado la llave del estudio en el bolsillo de la chaqueta que acababa de quitarse. No lo pensé. Tomé la llave, entré al estudio y empecé a buscar. No sabía qué estaba buscando exactamente. ¿Evidencia de una amante? ¿Fotos? ¿Mensajes? Lo que encontré fue mucho peor. Detrás de una fila de libros en el estante superior había una caja de zapatos. La bajé con manos temblorosas. Cuando la abrí, vi documentos. Muchos documentos. El primero era un certificado de nacimiento. De una niña llamada Sofía, nacida hace 17 años.
En la línea del padre decía: Roberto Méndez. El nombre de mi esposo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Seguí buscando en la caja. Había fotos. Roberto con una mujer joven, probablemente 20 años menor que yo. Roberto con esa mujer y una bebé. Roberto con esa niña en diferentes edades. Su primer día de escuela, un cumpleaños, unas vacaciones en la playa. Había otra vida completa documentada en esa caja. Una vida que había existido paralelamente a la mía durante casi 2 décadas, pero había más. Es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que... Había estados de cuenta bancarios de una cuenta que yo no conocía. Transferencias mensuales grandes. Escrituras de un departamento que nunca había escuchado mencionar. A nombre de esa mujer. Y luego encontré el documento que me destrozó por completo. Un testamento. Fechado hace apenas 3 años. En el que Roberto dejaba el 70% de sus bienes a esa mujer y a esa niña. A mí me dejaba solo el 30% de una casa que técnicamente ya era mitad mía por ley. Me senté en el suelo del estudio, rodeada de evidencia de una traición que había durado la mitad de mi matrimonio, y lloré. Lloré por la mujer tonta que había sido. Lloré por todos esos años desperdiciados. Lloré por la familia que creía que teníamos y que resultó ser una mentira. Pero sobre todo, lloré de rabia. Una rabia que nunca había sentido antes. Porque no solo me había engañado, me había usado. Había usado mi lealtad, mi confianza, mi amor, como una cortina de humo mientras construía otra vida. Me había convertido en la esposa visible, la respetable, la que daba legitimidad, mientras que su verdadera vida estaba en otro lugar. Traición profunda. Saqué fotos de todo con mi teléfono. Cada documento, cada foto, cada estado de cuenta. Luego puse todo exactamente como estaba y salí del estudio, cerrándolo con llave justo a tiempo. Escuché el auto de Roberto entrando al garaje. Cuando entró a la casa, yo estaba en la cocina, preparando café como si nada es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Me sonrió. Esa sonrisa que había amado durante 40 años y que ahora se veía como la máscara que siempre había sido. ¿Todo bien, mi amor?, me preguntó. Todo perfecto, respondí. Y le serví su café exactamente como le gustaba. Los siguientes días fueron un acto de teatro de mi parte. Porque necesitaba tiempo para procesar, para planear, para entender completamente la magnitud de lo que había descubierto. Empecé a investigar por mi cuenta. Llamé a Matías y, sin decirle la verdad completa, le pedí que me ayudara a entender nuestras finanzas familiares. Matías, bendito sea, asumió que finalmente estaba tomando interés en aprender sobre dinero. Me ayudó a acceder a registros, a entender las cuentas que Roberto había mantenido para protegerme de preocupaciones innecesarias. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Roberto había estado desviando dinero durante años. Grandes cantidades que debían ser nuestros ahorros compartidos, el fondo para la universidad de los niños, el dinero de mi herencia cuando murió mi madre, todo había sido sistemáticamente transferido a cuentas que yo no conocía. El departamento donde vivía su otra familia había sido comprado con dinero que legalmente era mitad mío, pero lo peor fue descubrir los tiempos. Hice cálculos. Esa niña, Sofía, tenía 17 años, lo que significaba que Roberto había comenzado esa relación cuando Carolina, nuestra hija, tenía 15 años. Cuando yo estaba en casa, dedicada a criar a nuestros hijos, ayudándolos con la tarea, yendo a sus eventos escolares, él estaba construyendo otra familia. Todos esos viajes de trabajo, todas esas noches trabajando hasta tarde, todas esas excusas que yo había aceptado sin cuestionar. Todo había sido mentira, y lo que me destrozó aún más
fue darme cuenta de las cosas que había sacrificado. Había dejado mi trabajo como maestra porque Roberto insistió en que no era necesario. Ahora entendía por qué. Necesitaba que yo fuera financieramente dependiente, que no tuviera mi propio dinero, que no pudiera irme fácilmente si alguna vez descubría la verdad. Recordé las veces que había querido volver a trabajar, aunque fuera medio tiempo, y él me había convencido de que no. ¿Para qué, si no lo necesitamos? Disfruta la casa, los nietos cuando vengan. Pero no era generosidad, era control. Contacté a un abogado. Discretamente. Le mostré todas las evidencias que había encontrado. Me dijo que tenía un caso sólido para divorcio con causa, que podía reclamar la mitad de todos los bienes, incluyendo ese departamento, y que los desvíos de fondos que no había autorizado podrían ser considerados fraude. Pero también me dijo algo que me hizo reflexionar. Señora, con todo respeto, usted ya perdió muchos años. Un juicio de divorcio podría tomar años más. ¿Realmente quiere pasar lo que le queda de vida peleando en tribunales? Tenía razón. Pero tampoco podía simplemente irme sin hacer nada, sin que Roberto enfrentara alguna consecuencia por todo lo que me había hecho. Necesitaba un plan diferente. Uno que me devolviera no solo lo que era mío, sino también mi dignidad. Plan silencioso. Las mejores venganzas no son las que gritan. Son las que trabajan silenciosamente, como el agua que erosiona la piedra. Pasé las siguientes semanas siendo la esposa perfecta, más atenta que nunca. Cocinaba sus comidas favoritas. Le preguntaba sobre su día. Incluso sugerí que hiciéramos un viaje juntos, algo que hacía años no hacíamos. Roberto parecía confundido por esta renovada atención, pero encantado. Probablemente pensaba que finalmente había aceptado mi rol de esposa dedicada, que solo vivía para atenderlo. No tenía idea de que cada sonrisa mía era calculada. Cada conversación, una recopilación de información. Mientras tanto, trabajaba con mi abogado en secreto. Habíamos desarrollado un plan meticuloso. Primero, necesitaba asegurar mi parte de los bienes antes de que Roberto pudiera mover o esconder más. El abogado me ayudó a poner alertas en todas las cuentas conjuntas, a documentar cada activo, a asegurarme de que nada pudiera ser transferido sin mi conocimiento. También contraté a un investigador privado. No es algo que pensé que haría jamás, pero necesitaba más evidencia, más detalles. El investigador confirmó todo lo que había descubierto y más. Me dio fotos recientes de Roberto con esa mujer y la niña. Me confirmó que él pasaba al menos 3 noches a la semana en ese departamento. Me dio detalles de fechas, lugares, gastos. Pero la pieza más importante de mi plan requería algo más. Requería hablar con mis hijos. Un sábado, cuando Roberto dijo que tenía que ir a la oficina, llamé a Matías y a Carolina. Les pedí que vinieran a casa, que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante. Podía escuchar la preocupación en sus voces. Probablemente pensaron que estaba enferma. Cuando llegaron, nos sentamos en la sala. Esa sala donde habíamos celebrado tantas Navidades, cumpleaños, donde habíamos sido una familia. Y les conté todo. Les mostré las fotos, los documentos, la evidencia de años de mentiras. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión a la incredulidad, a la ira. Matías fue el primero en hablar. «Voy a matarlo», dijo, con una calma que daba más miedo que si hubiera gritado. Carolina simplemente lloraba. «¿Cómo pudo hacerte esto, mamá? ¿Cómo pudo hacernos esto?» Les expliqué que necesitaba que me ayudaran, pero no con violencia o confrontaciones dramáticas. Necesitaba que fueran inteligentes, estratégicos. Les expliqué mi plan. La parte más importante era la empresa de contabilidad de Roberto. Técnicamente, aunque estaba a su nombre,
Yo tenía derechos sobre ella porque fue construida durante nuestro matrimonio con recursos que legalmente eran compartidos. Matías, que entendía de negocios, empezó a investigar el valor real de esa empresa. Descubrió que valía mucho más de lo que yo había imaginado. También descubrió algo más. Roberto había estado haciendo algunas prácticas contables cuestionables para algunos de sus clientes. Nada masivamente ilegal, pero lo suficientemente irregular como para causarle serios problemas si era investigado. Esa información se volvió mi as bajo la manga. El siguiente paso fue preparar mi salida. Con la ayuda de Matías y Carolina, abrí mi propia cuenta bancaria, una que Roberto no conocía. Empecé a transferir pequeñas cantidades del dinero de gastos de la casa que Roberto me daba. No mucho, solo lo suficiente para tener un fondo de emergencia. También, discretamente, empecé a retirar mis cosas más valiosas de la casa. Joyas que había heredado de mi madre. Documentos importantes. Fotos de familia. Las llevaba poco a poco a casa de Matías. Roberto nunca notó nada. Mientras tanto, seguía siendo la esposa perfecta. E incluso mejoré mi actuación. Empecé a preguntarle a Roberto sobre sus planes de retiro, sobre su testamento, sobre qué haríamos con la casa cuando fuéramos muy mayores. Conversaciones que él parecía incómodo de tener, pero que yo conducía con dulzura. En una de esas conversaciones le dije: «Amor, he estado pensando que deberíamos actualizar nuestro testamento. Asegurarnos de que todo esté en orden para los niños». Vi cómo se ponía pálido, porque él sabía que su testamento secreto, el que dejaba todo a su otra familia, saldría a la luz si empezábamos ese proceso legalmente. «No hay apuro», dijo rápidamente. «Ya todo está en orden. ¿Estás seguro? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste?» «Hace poco». «Confía en mí, está todo bien», sonreí. «Siempre confío en ti». La ironía de esas palabras debe haberlo hecho sentir incómodo, aunque no lo demostró. Pasaron 2 meses más. 2 meses en los que consolidé mi plan, aseguré mis recursos y me preparé mental y emocionalmente para lo que vendría. Y entonces llegó el momento perfecto. Uno que no planeé, pero que la vida me regaló. Giro narrativo. Roberto llegó a casa un martes por la noche con una noticia. Estaba emocionado de una manera que no había visto en años. «Elena, tengo grandes noticias», me dijo. Me ofrecieron vender la empresa. Un grupo de inversionistas quiere comprarla. Es una oferta muy buena. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión calmada. «¿Qué tan buena?», me dijo una cifra que me dejó sin aliento. Era mucho dinero. Suficiente para retirarnos muy cómodamente. O en el caso de Roberto, suficiente para mantener 2 familias muy cómodamente. «Eso es maravilloso», le dije. «¿Cuándo se haría la venta?» «Tengo que decidir pronto. Probablemente en el próximo mes». Esa noche, después de que Roberto se durmió, llamé a mi abogado. Le expliqué la situación. Y él me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. «Señora, si esa empresa se vende mientras todavía está casada y antes de iniciar cualquier proceso de divorcio, usted tiene derecho legal a la mitad de ese dinero. Pero necesitamos actuar ahora, antes de que él pueda estructurar la venta de manera que lo oculte». Era el momento. Después de meses de planificación, había llegado el momento de actuar. Pero no sola, porque había una última pieza que necesitaba poner en su lugar, esa otra mujer, la que había compartido a mi esposo durante 17 años. También merecía saber la verdad completa. Usando la información del investigador privado, descubrí su nombre, Andrea. Trabajaba como administradora en una tienda. Tenía 38 años. Había conocido a Roberto cuando ella tenía 21
y trabajaba como secretaria temporal en su oficina. 17 años siendo la otra mujer. 17 años criando a su hija sola la mayor parte del tiempo, esperando las visitas de Roberto, conformándose con ser el secreto. Preparé una carta no amenazante, no cruel, solo honesta. Le expliqué quién era yo. Le adjunté copias del acta de matrimonio mía y Roberto. Fotos de nuestra familia. Evidencia de que mientras ella pensaba que él eventualmente dejaría a su esposa distante y se quedaría con ella, él en realidad vivía una vida completamente diferente. También le envié copia del testamento. Ese testamento que le daba a ella 70% de los bienes, pero le incluí una nota. Este testamento es inválido legalmente porque fui excluida del proceso. Cuando Roberto muera, pelearé esto en corte y ganaré, lo que significa que usted y su hija no recibirán nada, a menos que actuemos ahora. Le di mi número de teléfono y le sugerí que habláramos. 2 días después, Andrea me llamó. Su voz temblaba. ¿Por qué me contactas? ¿Qué quieres? Quiero que sepas la verdad, le dije calmadamente. Y quiero que entiendas que ambas hemos sido víctimas del mismo hombre. Pero no tenemos que seguir siéndolo. Nos encontramos en un café, lejos de cualquier lugar donde Roberto pudiera vernos. Fue una de las conversaciones más extrañas de mi vida. 2 mujeres sentadas frente a frente, compartiendo al mismo hombre de formas completamente diferentes. Andrea me contó su versión de la historia. Cómo Roberto le había dicho que su matrimonio conmigo era solo por apariencias, que ya no me amaba, que se divorciaría pronto. Cómo había creído esas promesas durante 17 años. Cómo había criado a Sofía prácticamente sola, con Roberto apareciendo ocasionalmente para jugar al padre. Él me prometió que después de que sus hijos crecieran, se divorciaría y estaríamos juntos oficialmente, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero sus hijos ya crecieron y aquí seguimos, escondiéndonos. Le mostré evidencia de cómo Roberto me trataba a mí. No como una esposa distante, sino como alguien a quien activamente engañaba y manipulaba. Le mostré las transferencias de dinero, cómo había usado fondos que eran legalmente míos para comprarle a ella ese departamento. Él nos está usando a ambas, le dije. A ti como el secreto emocionante que lo hace sentir joven. A mí como la fachada respetable que le da legitimidad social. Andrea lloró. Y honestamente, en ese momento sentí más pena por ella que rabia, porque ella también había perdido años de su vida con un hombre que nunca sería completamente suyo. Le expliqué mi plan. La venta de la empresa. El dinero que vendría. ¿Y cómo podíamos asegurarnos de que ambas y nuestros hijos estuviéramos protegidas? Necesito que hagas algo por mí, le dije. Necesito que confrontes a Roberto. Que le digas que sabes toda la verdad. Que le exijas que elija. ¿Por qué? Preguntó confundida. Porque necesito que él piense que su mundo secreto se está desmoronando. Necesito que esté distraído, preocupado, tratando de manejar esa crisis. Mientras tanto, yo haré los movimientos legales necesarios. Andrea aceptó. No sé si por venganza, por finalmente ver clara la situación, o simplemente porque estaba cansada de ser el secreto. Pero aceptó. Justicia emocional. Todo se desencadenó un viernes por la noche. Roberto me había dicho que tenía una cena de negocios y que llegaría tarde. Lo que no sabía es que esa cena de negocios era en realidad una cena con Andrea y Sofía en el departamento. Andrea me había enviado un mensaje confirmando que él estaba allí. Y tal como habíamos planeado, ella lo confrontó. No sé exactamente qué le dijo, pero puedo imaginarlo. Probablemente le mostró las evidencias que yo le había dado. Le exigió explicaciones.
Le dijo que sabía sobre mí, sobre nuestra familia, sobre todas las mentiras. Roberto llegó a casa pasada la medianoche. Se veía destrozado, pálido, sudando. Cuando entró, yo estaba sentada en la sala, con las luces encendidas, esperándolo. «Tenemos que hablar», me dijo con voz temblorosa. «Sí», respondí calmadamente. «Tenemos que hablar». Se sentó frente a mí. Abrió la boca para empezar con alguna explicación, alguna excusa. Pero lo interrumpí. «Sé todo, Roberto. Sé sobre Andrea. Sé sobre Sofía. Sé sobre el departamento, las cuentas secretas, el testamento. Sé todo». Vi cómo su cara pasaba por 1000 emociones diferentes. Shock, miedo y finalmente, esa mirada calculadora que ahora reconocía como la que usaba cuando estaba tramando su próxima mentira. «Elena, déjame explicarte». «No», lo interrumpí nuevamente. «No quiero tus explicaciones. Tus explicaciones son mentiras, y ya estoy cansada de tus mentiras». Saqué un folder que había preparado. Contenía copias de toda la evidencia que había recopilado. Se lo entregué. «Este es el trato», le dije con una calma que no sabía que poseía. «La venta de tu empresa va a proceder, pero el 50% de ese dinero es legalmente mío. También voy a reclamar mi parte de todos los activos que construimos durante nuestro matrimonio, incluyendo ese departamento que compraste con mi dinero. No puedes. Sí puedo. Y lo haré. Pero aquí está tu opción. Podemos hacer esto de manera civilizada, con un acuerdo de divorcio que negociemos con abogados, donde ambos salimos con algo. O puedo hacer esto público. Puedo mostrarle a cada uno de tus clientes, a tus colegas, a toda nuestra comunidad, exactamente qué tipo de hombre eres. También puedo reportar las irregularidades contables que mi hijo descubrió en algunos de tus archivos. Tú decides». Roberto se quedó en silencio. Probablemente estaba calculando sus opciones, tratando de encontrar una salida. Pero ya no había salida. «Además», continué, «he hablado con Andrea. Ella también está dispuesta a testificar sobre cómo usaste dinero que no era solo tuyo para mantenerla. Sobre las promesas que le hiciste. Sobre Sofía, quien, por cierto, legalmente también tiene derechos sobre tu patrimonio». Vi cómo se desmoronaba. Ese hombre, que había controlado cada aspecto de nuestras vidas durante 40 años, que había manipulado a 2 mujeres simultáneamente, que había construido mentiras tan elaboradas, finalmente se enfrentaba a consecuencias reales. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con voz derrotada. «Quiero lo que es mío. Quiero mi parte justa de todo lo que construimos. Y quiero que salgas de mi vida». Pasamos las siguientes semanas negociando con abogados. Roberto no tuvo más opción que aceptar. Sabía que si esto iba a juicio, no solo perdería dinero, perdería su reputación, su negocio, todo. El acuerdo final fue mejor de lo que esperaba. Recibí la mitad del valor de la venta de la empresa. La casa quedó completamente a mi nombre. También recibí compensación por los años que no trabajé, calculada como pensión alimenticia retroactiva. Pero lo más importante fue la cláusula de silencio. Yo acepté no hacer pública la situación con Andrea y Sofía. A cambio, Roberto aceptó todos mis términos financieros sin pelear. ¿Por qué acepté esa cláusula? No por protegerlo a él, sino por proteger a Sofía. Esa niña de 17 años no tenía culpa de nada. No merecía que su vida se convirtiera en escándalo público. Ya bastante tendría con procesar que su padre era un mentiroso. También, francamente, ya no me importaba que otros supieran. Mi dignidad no dependía de exponer a Roberto públicamente. Dependía de recuperar mi vida,
mi independencia, mi futuro. El divorcio se finalizó 6 meses después. Roberto se mudó de la casa. No sé a dónde fue. Si con Andrea o a algún otro lugar. Honestamente, ya no me importa. Mis hijos estuvieron increíbles durante todo el proceso. Matías y Carolina cortaron contacto con su padre. Él intentó explicarse, justificarse, pero ellos no quisieron escuchar. No por mí, aunque me apoyaron completamente, sino porque se sintieron traicionados ellos mismos. En cuanto a Andrea, tuvimos una última conversación después de que todo se resolvió. Le dije que, a pesar de todo, no la odiaba, que entendía que ella también había sido engañada. Le sugerí que considerara qué tipo de relación quería realmente con Roberto ahora que ambas sabíamos la verdad. No sé qué decidió ella. Eso era su decisión, no la mía. Reflexión final. Ahora, un año después de todo esto, me siento en la terraza de mi casa, mirando el jardín que yo misma he empezado a cuidar, y reflexiono sobre todo lo que pasó. Tengo 64 años. 40 de ellos los pasé en un matrimonio que resultó ser una mentira. Es fácil ver eso como tiempo perdido, como 40 años robados, pero he decidido no verlo así, porque en esos años también tuve cosas reales. Tuve 2 hijos maravillosos que crecieron para ser buenas personas. Tengo nietos que amo. Tuve momentos de alegría genuina, aunque estuvieran mezclados con mentiras. Lo que perdí no fue el tiempo. Fue la ilusión de conocer a alguien completamente. La ilusión de que la confianza ciega es lo mismo que el amor real. Ahora entiendo que el amor verdadero no requiere ceguera. Requiere ver a la otra persona claramente, con todos sus defectos, y elegir amarla de todos modos. Roberto nunca me amó de esa forma. Probablemente no era capaz de amar de esa forma. También he aprendido que la traición no te define si no lo permites. Podría haberme quedado como la pobre mujer engañada, la víctima que todos compadecen. Pero elegí ser otra cosa. Elegí ser la mujer que recuperó su poder, que peleó por lo que era suyo, que no permitió que el engaño tuviera la última palabra. Con el dinero del divorcio, he empezado una nueva vida. Volví a tomar clases. Estoy considerando volver a enseñar, quizás como voluntaria en alguna escuela comunitaria. He viajado a lugares que siempre quise conocer, pero que Roberto siempre encontraba excusas para no visitar. He redescubierto quién soy cuando no estoy definida por ser la esposa de alguien, y he aprendido a confiar nuevamente, pero de manera diferente. Ahora sé que confiar no significa no cuestionar. Significa dar espacio para la honestidad mientras mantienes tus propios límites y tu propia identidad. Mis hijos se preocupaban de que me quedara amargada, de que el dolor y la rabia me consumieran. Pero lo que descubrí es que la mejor venganza no es el odio. Es la indiferencia. Roberto ya no ocupa espacio en mi mente de la forma que solía hacerlo. No pienso en él con amor, pero tampoco con odio. Simplemente, ya no está. Es parte de mi pasado, nada más. Y mi futuro, por primera vez en décadas, es completamente mío. Hay días difíciles, por supuesto. Días en que me duele pensar en todos esos años. Días en que me pregunto si debía haber notado las señales antes. Días en que siento rabia por haber confiado tanto. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y cada vez que vienen, me recuerdo a mí misma. No fui tonta por confiar. Él fue cruel por traicionar esa confianza. La responsabilidad de sus acciones es suya, no mía. También me he dado cuenta de algo importante. Hay muchas mujeres como yo, mujeres que han dado años de sus vidas a matrimonios que resultaron ser diferentes de lo que creían. Mujeres que sacrificaron carreras, sueños, independencia por familias que no eran lo que parecían, y a ellas quiero decirles,
Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo. Nunca es momento de rendirte a ser la víctima pasiva de las decisiones de otra persona. Pelea por lo que es tuyo. No con violencia o drama innecesario, sino con inteligencia, con estrategia, con la determinación silenciosa de no permitir que quien te traicionó también se quede con tu futuro. En cuanto a Roberto, a veces me pregunto si aprendió algo, si entiende el daño que causó, si siente algún tipo de remordimiento. Probablemente no. Gente como él raramente lo siente. Probablemente se ha convencido a sí mismo de que fue víctima de circunstancias, que amaba a ambas mujeres, que las cosas simplemente pasaron. Pero eso ya no es mi problema. Mi problema ahora es decidir qué hacer con el resto de mi vida. Y por primera vez en 40 años, esa decisión es completamente mía. Planeo aprovecharla. A veces, en las noches, me siento en esta terraza y miro las estrellas. Pienso en la mujer que era hace un año, descubriendo esa caja en el estudio, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Y luego miro a la mujer que soy ahora. Más fuerte, más sabia, más mía. Y me doy cuenta de que sí, perdí 40 años con un hombre que no merecía ni uno. Pero gané algo más valioso. Me gané a mí misma de vuelta. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa. La traición de Roberto no fue el final de mi historia. Fue el principio de una nueva. Una donde yo soy la protagonista, no solo el personaje de apoyo en la vida de alguien más. Y esta historia, puedo prometerte, tendrá un final mucho mejor. Cierre. Esta ha sido mi historia. La historia de cómo descubrí que el hombre con quien pasé 40 años era un extraño. Y cómo recuperé mi vida de sus cenizas. Si estás escuchando esto y has vivido algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que hay salida, que nunca es demasiado tarde para pelear por tu dignidad. Y si estás escuchando esto y tienes secretos como los de Roberto, espero que entiendas. Eventualmente, la verdad sale. Y cuando sale, las consecuencias son tuyas para enfrentar. Me encantaría saber de ustedes. ¿Desde qué país nos están escuchando? ¿Han vivido alguna vez una traición que cambió completamente su forma de ver a alguien? ¿Cómo la superaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Cada historia compartida es una forma de sanar, no solo para quien la cuenta, sino para quien la escucha y se siente menos sola. Gracias por escuchar mi voz. Una voz que no grita, pero que finalmente se escucha. Nos vemos en la próxima historia.